que hay una cosa, yo no soy colombófilo, soy biólogo. Mira, yo solo nunca he podido volar por mi trabajo. Soy biólogo y mi trabajo está en el campo, no soy competidor. Bueno, cuando empezaste a competir. No, yo no soy competidor. Bueno, soy investigador. Investigador. Bueno, tenemos soy biólogo investigador. Autor del libro Manual de la Colombofilia, ¿no? Varios libros, ¿no? ¿Y qué otro libro aparte del Manual de la Colombofilia? Colombofilia técnica. Durante miles y millones de años, las palomas han tenido las mismas características que todas las palomas de todas las razas y de todas las especies, ¿no? Todas las palomas son de ala corta y muy ancha, porque son granívoras. Entonces, andando en el suelo, para evitar, digamos, en lo más posible los depredadores terrestres, han desarrollado esas características durante millones de años. Esto tiene muchísima importancia porque nosotros vamos en sentido contrario, ¿no? Es decir, toda la evolución de las palomas se ha fijado principalmente en el ala. Sí, ha habido cambios. En lo demás no ha habido cambios. ¿Sí? Entonces las palomas silvestres, que son alrededor de unas 1000 especies en el mundo, y en México son como 15. Aquí les tengo señalados en este librito, digamos, las ¿cómo se llama? Las especies que hay. Estas son las palomas que hay en México. ¿Pueden verlas? No lo pierdas. Otra adaptación de las palomas ha sido el ojo. Cada tipo de paloma está adaptada al tipo de hábitat que tiene, ¿no? Sí. Por ejemplo, en México, palomas grandes que podamos considerar, tenemos la paloma bellotera, ¿sí? Que vive en la sierra. Entonces esta paloma tiene un ojo rosa, blanco podríamos decir, con un círculo de correlación muy ancho y muy oscuro. ¿Sí? Sí. Las palomas que viven en el calor, como las blancas, tienen un ojo naranja tirándole a rojo, también con los círculos. Tenemos la tercera, que es la huilota, que le dicen paloma mañanera. ¿Por qué? Porque vuela de noche. ¿Sí? Es decir, tú ves que van a tomar agua cuando está oscureciendo, cuando está amaneciendo. Bájala. Y tiene el ojo oscuro. Ahora, curiosamente, todas las aves, corre, dale un zape. Todas las palomas, ¿cómo se llaman? Digo, todas las aves que vuelan de noche tienen el ojo oscuro. De los ojos es todo lo que puedo decir, todo lo demás son invenciones. ¿Sí? El color tiene mucho que ver con el tipo de características de cada vuelo. Mis sartorius tenían el ojo exacto que tiene la bellotera. Nunca he visto unas palomas con ese ojo. Ojo blanco, acero, con el círculo muy ancho y negro. ¿Sí? Bien. Esa es otra de las características de adaptación biológica. Y las alas las menciono por esto. Cuando yo traté de ser piloto, que era
mi sueño dorado que no se me hizo. Cuando empezamos a estudiar Mauricio y yo la cosa de la piloteada, Mauricio Yamal. sí, él sí es piloto, él sí terminó. Yo tuve que suspenderlo porque en aquella época valía 200 pesos cada hora de vuelo, que era mucho dinero, ¿no? Y pues yo no tuve el dinero para hacer. Lo más que llegué fue a hacer mi primer vuelo solo, ¿sí? Pero tuve que estudiar aerodinámica, entre las muchas materias, y en eso aprendí que las alas, que la velocidad de un avión depende de 3 factores. Primero, el tipo de ala que tiene. Segundo, el peso. Y tercera, la potencia. Y las 3 se pueden aplicar a las palomas. Ahora bien, conforme aumenta el peso, aumenta el gasto. Y eso también puede aplicarse a las palomas, ¿sí? Posteriormente, ya vino la adaptación, es decir, la domesticación de las palomas en Europa, ¿no? Entonces existe una paloma, que es la paloma zurita, que tiene el nombre científico de Columba livia. Yo no sé cómo lo hicieron, ni si es cierto o no es cierto, pero se supone que de esa paloma se derivan todas las especies de palomas domésticas que hay. Todas las de ornato, las mensajeras, todas, absolutamente. Entonces, esos son los orígenes y las características ancestrales de las palomas, ¿no? Sí. Hasta que llegamos a la domesticación. Ahora bien, el origen de la paloma mensajera en varios libros viene de diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes opiniones. Que yo me voy a auto etiquetar con 2 cosas. Digo, yo soy pragmático y no creo en nada que ella haya hecho el hombre. Soy agnóstico. Entonces, bajo esas bases pueden calificarme, ¿no? Muy bien. Entonces, ya después de que se domesticó la paloma, se creó la paloma mensajera, pero las primeras palomas mensajeras fueron las palomas persas. Es indudable, eso es indudable, el carrier persa. Y posteriormente, en los diferentes escritos que hay otra cosa que es innegable, que intervino la lechuza, la que conocemos como lechucita, ¿no? Sí, sí. Porque los libros la mencionan de diferentes maneras, de tal manera que no sabe uno qué tipo de lechucera, ¿no? Pero es indudable porque a una hora salen palomas con corbata, que están heredando precisamente a las lechuzas, ¿no? Las principales razas de palomas primeras se hicieron en base a esas 2 especies que yo puedo asegurar que sí estuvieron. Hay otros libros que mencionan otras razas y otras cosas, no sé, ¿no? No estoy seguro. Y de esas palomas se originó la raza más maravillosa, que fue la base de todas las razas posteriores, los Uhlens. Quiero preguntar. Entonces los Uhlens, se calificaban las palomas, los bricú, todos esos que fueron de la generación siguiente, es decir, de la selección europea de paloma mensajera. Mientras más Uhlens tenían, eran mejores. Yo tuve palomas mensajeras desde los 14 años.
o sea, hace 60 años, que se dice fácil, ¿no? Por circunstancias que ya mencioné de mis estudios y de mi carrera, no pude ser buen competidor, pero en 3 ocasiones tuvimos éxitos maravillosos, pero asociado. La primera vez con Felipe Quirós, con Palomas Antiguas. Luego después con Celorio, ¿sí? También éxitos maravillosos. Y por último con Adrián García Palmeros, ¿sí? Ya con Palomas Modernas. El asunto es que, para variar, soy Contreras, pero soy científico, ¿sí? Entonces, en los 63 entré a trabajar a fauna silvestre y por mis conocimientos respecto a las aves, crianza, manejo y todo eso, me asignaron el puesto de director de las estaciones experimentales del Progreso en Morelos y del San Cayetano en Villa de Allende, Estado de México. Y para corroborar, fui el responsable de la colección de aves de fauna silvestre. Yo me encargaba de la taxonomía y todas esas cosas, ¿no? Pero lo más importante, que regularmente la vida de las personas está regida por las circunstancias. El director en esa época era el doctor Hernández Corzo, Rodolfo Hernández Corzo, que era cazador. A mí no me gusta matar animales, ¿no? Ni una cucaracha, pero tuve que ser cazador porque nos invitaba todos los fines de semana a cazar. En esa época, la primera ave que ya nos encargamos de extinguirla es un chorlito que llega a México, que le denominan ganga. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que el vuelo era muy reposado, pero muy rápido. Es decir, daba pocos aletazos y avanzaba muy rápido, a tal grado de que los cazadores tenían que tener al principio de la temporada una persona que les aconsejara, ¿no? Según el tiro que hacían. Todos los tiros eran atrasados, porque el ave iba más rápido de lo que parecía, ¿no? Y entonces pues, le tenías que decir al cazador, oye, adelántale 1 metro, adelántale 2 metros, según vieras cómo había pasado el tiro de él, ¿sí? Me llamó mucho la atención, cacé muchas gangas y me di cuenta de que las características de la ganga eran fenomenales, ¿no? Van de acuerdo totalmente con lo que estudié de los aviones. Es decir, tienen un ala angosta y larga, ¿sí? Porque se crean 2 factores. El índice de avance, que está dado por la longitud de ala dividida por la anchura, y el índice de resistencia, que es al revés, la anchura entre la longitud, ¿sí? Entonces, pues digo, yo tuve la oportunidad de ver desde águilas hasta colibrís y me di cuenta de cómo eran las cosas respecto al vuelo y a la velocidad, tanto planeadoras como remadoras, todo. Las máximas remadoras que existen en el mundo son los chorlitos, y me permití señalarles aquí también los chorlitos que hay en México. Ya me pasé uno. Aquí están. Esos son los chorlitos que hay en México. Es la familia de los chichicuilotes, y las agachonas, las gangas y todas esas.
Quise saber más de la ganga y consulté toda la bibliografía que había. Y aparte de eso hice un trabajo mandando correspondencia a todos los departamentos de agricultura de todo Centro y Sudamérica. ¿Sí? La mayoría me contestaron, les mandé una fotografía de la ganga y las características que tenían, y en diferentes partes les dicen de diferente manera, ¿no? Entonces pude darme cuenta, por ese trabajo que hice, de que las gangas viajan hasta Argentina, desde Alaska. Unas desde Alaska, otras del centro de Estados Unidos. No sé cuántos kilómetros sean, pero son como 8,000, más o menos. Entonces, viendo esos animales, dije, bueno, pues quiero hacer una línea con estas alas. Entonces nació, digamos, la teoría de los modelos naturales, que está en los dos libros, y tuve que inventar una forma de medir. ¿Sí? Porque para hacer caso de lo relativo al peso, la velocidad y la resistencia de los aviones, pues tenía que considerar todos los factores en las palomas, ¿no? Entonces me di cuenta que las gangas cumplen con todo. Tienen el ala larga y angosta, pesan poquísimo, ¿sí? Pero tienen mucha musculatura. El asunto es las palomas, como ya dijimos originalmente, por miles de años han tenido una ala contraria a la ganga, ¿sí? Porque su función no es migrar, su función es levantarse. Entonces, pues digo, estaba en chino hacer en unos cuantos años lo que la naturaleza tardó miles de años, ¿no? Claro. Es decir, voy en sentido contrario, y voy en sentido contrario en muchas cosas, porque yo considero que la forma en que ahora se manejan las palomas es totalmente, digamos, ancestral. Estamos haciendo lo mismo que los primeros colombófilos que trajeron las palomas a México. La vida de la paloma silvestre, y lo estoy diciendo porque lo he visto, pasa esto. La paloma silvestre es oportunista en lo que se refiere a ¿cómo se llama? Alimento. Es decir, cuando hay mucho sorgo, traga puro sorgo. Tiene un metabolismo tan maravilloso que cualquier grano que coma le hace bien, ¿no? No necesita una fórmula balanceada. Y por eso existen tantas fórmulas en las de las palomas y todas funcionan. Porque ese no es el problema, ¿no? El problema es, digamos que el manejo está incorrecto y las palomas son las incorrectas. Porque las palomas actuales, después de que Mauricio trajo alrededor de los 70 los Janssen, que eran palomas de velocidad, ¿sí? Fueron las primeras y las hizo Papilla, ¿no? Digo, ganó más de 100 concursos, con eso les digo todo, en 2 años o algo así, ¿no? Digo, estoy hablando de que una paloma considerada en primer lugar, aunque lleguen 8, ¿no? Claro. Porque llegan juntas, entonces todas son primer lugar, ¿sí? Bueno, entonces yo considero que la colombofilia actual está muy equivocada. Va contrario, o yo voy contrario a todo lo que dice, ¿no? Es decir, para mí una paloma ideal debe de tener las características de los chorlitos. Bajo peso, un ala muy rápida y resistente, y otra cosa que noté en los chorlitos, que el brand, es decir, el conjunto del brazo y el antebrazo, son muy largos, porque es bien sabido que una palanca corta da fuerza.
y una palanca larga da resistencia. ¿Sí? Yo tuve la fortuna de medir 4 grandes palomas cracks de velocidad. Una de ellas fue el crack, precisamente. El otro, su hermano o su hijo, ¿cuál era? ¿Cómo se Su llama? hijo el troyano. ¿El troyano? El troyano. Luego después tuve la oportunidad de medir un Janssen azul que fue a parar a Cuernavaca cuando yo radiqué ahí. Y por último, tuve la fortuna de medir el crack, el último crack que tuvo el Cati, el 41. Curiosamente o coincidentemente, todas esas palomas tenían las mismas medidas. ¿Sí? Uh-huh. Tenían 32 centímetros de longitud total de ala, una trasala de 12 centímetros y lo más, digamos, fabuloso, un bran muy corto, ¿sí? De menos de 10 centímetros, alrededor de 7. Y las palomas actuales Janssen ya no son como las anteriores de Mauricio, ¿no? Que todas eran de bran corto. Ahora encuentras entre las Janssen de bran largo, mediano y esto y lo otro. Y eso es lo que determina la distancia. Aparte de otra cualidad, que es el peso. Yo considero que a partir de Mauricio se hicieron muchas cosas, cambiaron muchas cosas. En principio, los clubes nada más daban 3 sueltas. Daban una suelta de Tepozotlán, otra suelta de Tula y otra suelta un poquito más adelante. Y luego empezaban con los concursos en San Juan del Río. Y Mauricio pues trajo los sistemas gringos de soltar diario. ¿Sí? Todo eso ha cambiado. Pero lo malo del asunto es que también trajo una cosa que es súper negativa y la cual yo considero que es la fuente de tanta pérdida, que es la calificación a la mano. Los antiguos, mis abuelos, digamos, las generaciones anteriores nunca agarraban una paloma. Ellos se basaban en 2 cosas, en la actitud de la paloma, en inteligencia que demostraba en muchas formas y en lo que hacía. Entonces ellos apareaban palomas de velocidad con velocidad, palomas de fondo con fondo, ganadoras, y de ahí sacaban sus pichones. Actualmente las personas ven una paloma, les gusta y la meten de reproductora. Ningún reproductor debe ser reproductor si no tiene merecimientos. Porque una cosa es la calidad de mensajera y otra cosa son las cualidades. Una paloma, las cualidades actuales están equivocadas, ¿no? Porque las palomas pesadas, ¿sí?, y muy musculosas se pierden. Yo tuve aquí 20 hijos de los importados de Celorio, no dieron una. Quité todos absolutamente, porque no sirven. Van contrario a mi teoría, ¿no? Claro. Es decir, son pesados, musculosos, y lo que ocurre es que como la ley es que mientras menos peso tienes que manejar, gastas menos energía, esos musculosos pesados, pues gastan toda la energía, ¿no? Y llega un momento en que ya no llega, ¿no? Además, a una paloma pesada se le dificulta volar. Y eso lo podemos ver hasta sobre el palomar, ¿no? Las palomas pesadas andan abajo y las ligeras arriba. Entonces, mi teoría es totalmente diferente. No la que haya ganado, sino lo que haya sido más constante. Es la mejor mensajera, ¿no? Porque yo empecé con
lo que era de la ganga después del 63, ¿no? Sí. Que fue cuando las conocí. Entonces, pues estoy muy contento de que ese trabajo tan largo, además, digo, el trabajo podría haber sido muy corto, pero hay un pequeño detalle que para los años 80 o 80 y tantos ya tenía yo palomas de 3. Es decir, la ganga tiene 3 veces lo largo por lo ancho. Es decir, cabe 3 veces lo ancho en la longitud. Y esa es la calificación del índice de avance. 3. ¿Sí? Entonces yo logré rápidamente los 3, pero me di cuenta de una pequeña cosa que no me gustó para nada. Por herencia, las palomas, cuando alargas el ala, se hace ancha. Y cuando la cortas, ¿sí? Las dos se hacen cortas. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo estoy acortando la trasala, digamos a 10, la ala se hace pequeñísima de longitud. Es decir, está ligado genéticamente la anchura con cómo trabajas con eso. Ni idea. Pues con mucha paciencia y muchos años. Digo, ganándole milímetros a la relación cada año. ¿Sí? Y por eso me tardé tanto, ¿no? Pero afortunadamente actualmente ya mis palomas ya están muy cerca del 3, ¿no? 2,800, 2,900 y pico, ¿no? Tiene la otra característica que también me costó trabajo, que es el peso. Las palomas deben estar súper ligeras, ¿sí? De peso natural. Estoy hablando del peso forma, porque cuando los dejas así con comida libre y todo eso, pues engordan, ¿no? Pero ya cuando están en su peso forma, es cuando hay que pesarlas y hay otro factor que sale, que también es de los aviones, que sale, que es, digamos, la relación entre el peso y la superficie. Entonces había que sacar la superficie. Bueno, pues se elaboraron las fórmulas para sacar la superficie. Entonces, si sacas la superficie del ala de una paloma y divides el peso, ¿sí? Te va a dar cuántas décimas de gramo está cargando por centímetro cuadrado de ala. Volviendo otra vez a mi modelo, las gangas. Cuando se van gordas de aquí, hacer un vuelo de 1500 kilómetros, porque se van por etapas, tienen un índice de 6, de 0.6. Entonces mis palomas tienen que tener 0.6. Todas las que tienen más de 0.6, 0.68, 0.70, 0.80, a la goma. ¿Sí? Sí. Entonces mis palomas ya tienen todas las características, digamos, de la ganga, ¿no? Y se está demostrando que pueden ganarle a los velocistas pesados y pueden ganar en cualquier distancia, ¿no? Yo en una ocasión ya les gané a los Janssen, ¿no? A 24 Janssen en 2 vuelos. Y lo único que hice, no tenía las palomas de ahora, sino inferiores. Lo único que hice fue ponerlas en 0.60. Porque la colombofilia se reduce a 2 cosas bien simples: poca comida y mucho vuelo. Por ejemplo, Los que utilizan lo de... García Palmeros, Ajá. pues, para los vuelos de fondo les hace volar hasta 4 horas diarias. Claro que tiene que darles la ración suficiente, ¿no? Tampoco las va a hambrear, ¿no?
que son los métodos antiguos de varias gentes que él copió, que decían voy a darles resistencia, pero nunca llegaron a ese grado, ¿no? Cuando estuve de socio con Adrián, que ganamos, les daba 3 horas de vuelo. 3 horas. La colombofilia en México empezó alrededor de los años 30. Hay opiniones que fue en el 33 o 34. Pero eran apenas 8 socios que vivieron la época romántica de la colombofilia. Ellos hacían las sueltas y se iban con toda la familia de día de campo, ¿no? La verdad no sé cómo marcaban, cómo le hacían para saber quién ganaba. Y fue creciendo. Esa fue, digamos, la primera generación. La segunda generación ya aparecen gentes muy importantes como Noriega, Limón, Mercado, Romero, Enrich, y todos ellos contribuyeron a engrandecer la colombofilia, porque eran gente acomodada y trajeron palomas excelentes. Y esas palomas se difundieron, ¿no? Posteriormente, de esta generación de las personas que he mencionado, que fueron alrededor ¿de qué año sería? 1950. No, Antes. fue alrededor entre los 40 y 50, ¿no? Cuando el club estaba en una casa vieja pegado a Buenavista. En esa época todas las sueltas se hacían por tren. ¿Sí? Por eso todos los puntos de suelta están pegados a las estaciones de ferrocarril. El encargado de hacer las sueltas era el suegro de uno de los hermanos Puente, apellidado Dávila. Él hacía las sueltas. Posteriormente las sueltas se hicieron por otro medio, porque en el ejército, a raíz de la guerra, se fundó un palomar en Transmisiones. Entonces ellos tenían vehículos para el transporte y como concursaban como nosotros, ellos se llevaban todas las palomas a soltar. Eso ocurrió cuando ya el club se había cambiado de la casa vieja a un departamento, también enfrente de la estación de Buenavista. En esa época, digamos, las personas más connotadas, que eran las que manejaban el club, era Jordana, los hermanos Puente, que eran 3, Luis Felipe, Marcos y Miguel. En esa época la gente todavía existían las razas, es decir, los Marcos tenía los Estazar, Luis tenía los Bricú y Miguel tenía de todo, Sí. tenía muchas razas. Siones, Janssen. Ya en la tercera generación ya aparecen gentes que algunas de ellas todavía existen. Ya han de estar más viejos que yo. Sam, Carrasco, Yemal, su servidor y muchos otros más, Molina y otros que no recuerdo. Felipe Quiroz. Quirós. El Turicato, Rafael Ramírez, su hermano. Ya por último diré que se hizo una decisión, como siempre ocurre, en el club, y Jordana formó un grupo y los Puente formaron otro. Y es lo último que sé de la formación de clubes.
No sé qué pasó después, quiénes fueron los clubes, cómo se llamaron, nada de eso. Estuve muy ocupado sobreviviendo y estudiando. Muy bien, muy bien.